En los últimos años se ha discutido con intensidad sobre el perfil que deben tener quienes ocupen una vacante en nuestro máximo tribunal, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es algo que debe estar por encima de las coyunturas, es algo que debe estar por encima de los intereses partidistas, económicos, políticos o de otra naturaleza. ¿Qué tipo de formación debe tener los futuros ministros o ministras que se sumen a quienes integran el Tribunal Pleno o alguna de las dos salas de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sobre todos estos temas, sobre todos estos enfoques, sobre los dilemas y los debates que actualmente están en curso, vamos a platicar el día de hoy con el doctor Pedro Salazar Ugarte, quien es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y además uno de los constitucionalistas más reconocidos en México y en América Latina. Pues doctor, en primer término, ¿cuál es la importancia del perfil de alguien que quiera llegar a la Suprema Corte? ¿Por qué debería, en primer término, preocuparnos de este tema? Yo para responder esta pregunta, Miguel, primero me preguntaría cuál es el papel y la relevancia de la Suprema Corte. Es decir, ¿por qué la Suprema Corte es importante? Y creo que no debemos perder de vista que la Suprema Corte es el árbitro de última instancia de las distintas controversias que se pueden suscitar entre particulares en algunos casos, entre particulares y el Estado, lo cual es importantísimo, sobre todo si vemos la agenda de los derechos humanos que está comprometida en esta dimensión. Y en tercer lugar, es también el árbitro de las disputas entre los poderes. No solamente entre los poderes públicos, sino también entre los grandes intereses y poderes privados cuando se, generan conflictos que necesitan un cauce institucional, un cauce jurídico para resolverse. Nada menor. Nada menor. Es decir, al final termina siendo la instancia gracias a la cual, cuando funciona bien y existe, se pueden solucionar de manera pacífica las grandes controversias en los grandes temas nacionales. Temas que tienen que ver con derechos, temas que tienen que ver con moral pública, temas que tienen que ver con intereses económicos, temas que tienen que ver con agendas e intereses políticos. Y en ese sentido, ¿qué corte tienes? Y contar con una corte capaz de cumplir su tarea es una condición sine qua non para la existencia de un Estado constitucional en el cual los conflictos se pueden canalizar y solucionar de manera pacífica. Ahora, ¿qué corte tienes? Depende en buena medida de quiénes integran Sin esa duda. corte. Ahí está el valor, digamos. Ahí está el valor y yo creo que a la segunda parte de tu pregunta la dividiría en dos apartados. Uno que tiene que ver con la conformación de la Corte como un órgano colegiado. Es decir, ¿qué perfil debe tener una Corte constitucional como órgano? Y yo creo que una Corte, en el caso mexicano, que se integra por 11 personas, debe ser una Corte con múltiples equilibrios. Sobre la base de que todos los que la integran deben de ser juristas con alto prestigio y con una probada capacidad técnica en el ámbito de la interpretación y de la aplicación del derecho, sobre esa base, yo creo que una Corte lo que debe de tener es un equilibrio en el que se vean reflejadas, uno, distintas ideologías alrededor del derecho. Una Corte debe ser una Corte equilibrada, debe ser una Corte en la cual existan equilibrios que permitan una deliberación real entre sus miembros cuando se trata de enfrentar temas que son polémicos, que son conflictivos y que son temas para los cuales es difícil encontrar una sola solución correcta. ¿Estaríamos en la ecuación conservadores liberales? Yo creo que sí que es... O conservadores garantistas, no sé cuál sería lo... Pues ellos mismos se han llamado, al menos en el caso mexicano, conservadores y liberales, que yo creo que es una buena, manera de agrupar dos concepciones, esta es una simplificación, pero que hay alrededor de la Corte. Hay ministros que son muy nacionalistas, que son muy parroquiales, miran mucho hacia adentro a la hora de pensar los problemas jurídicos y que son muy formalistas a la hora de acercarse al derecho. Esos serían los ministros conservadores. En cambio, hay otros ministros que son muy universalistas, miran el mundo y se dan cuenta de que nuestro ordenamiento jurídico tiene vinculaciones con otros ordenamientos jurídicos y tiene además una interacción importante con tribunales e instancias internacionales que son reconocidas por el Estado mexicano. Estos ministros suelen ser también atentos a lo que sucede en otros ordenamientos jurídicos del mundo, son comparativistas y son además más abiertos a la interpretación, menos formalistas. Estos serían los liberales. Bueno, a mí me gustan más estos segundos grupo de ministros, pero creo que es importante que en la Corte haya presencia de los dos. Creo que eso es muy importante. Otro equilibrio importante creo que es el que se da entre ministras y ministros que vienen de dentro, es decir, que han hecho su carrera dentro del Poder Judicial
que son jueces o magistrados de carrera, y ministros que vienen de fuera, que vienen de la práctica de la profesión jurídica, que vienen de la academia, que ojalá vinieran de organizaciones de la sociedad civil que realizan litigio estratégico y que promueven causas a través del derecho. ¿Y ahí por qué? ¿Por qué esta ecuación es importante? Todas las posiciones son importantes. Uno, porque dado que nuestra corte en México, esto es muy de abogados, pero es una corte que es al mismo tiempo tribunal constitucional y tribunal de casación, es decir, tribunal supremo. Que revisa las sentencias. Que revisa las sentencias que van emitiendo las instancias inferiores del Poder Judicial. Creo que es importante para una cuestión de equilibrio interno, de legitimidad hacia la judicatura, que algunos de los ministros provengan de la carrera judicial. Pero esos ministros suelen ser los más técnicos, pero también los más formalistas, porque se han dedicado casi su vida a resolver cuestiones más orientadas con temas de legalidad que de constitucionalidad. Creo que es muy importante entonces que vengan otros ministros de fuera que tienen unas concepciones del derecho más abiertas, que tienen formaciones académicas más sólidas, que están más dispuestos a interpretar los principios constitucionales y que a través de estos aportes, de esta visión, generan una dinámica dentro del propio pleno de la Corte que se orienta más hacia la vocación de una Corte constitucional y no solamente de un Tribunal Supremo. Entonces, creo que ese equilibrio es importante. ¿Qué otros factores? Género. Género. Ha estado en la género que no es cuotas. Género que quiere decir presencia de mujeres técnicamente sólidas, de mujeres comprometidas con una agenda de derechos humanos, de mujeres que han hecho una trayectoria destacada y que por mérito propio tienen las características y los atributos necesarios para formar parte de una Corte Constitucional. La presencia de mujeres no es una cuestión simbólica, es una cuestión de justicia, es una cuestión de paridad, es una cuestión de reflejar en los órganos, en este caso jurisdiccionales, lo que es la realidad de la sociedad mexicana. Esa es la sociedad. Esa es la sociedad mexicana. Y las mujeres tienen que tener puestos de decisión, de responsabilidad y ser juzgadas y ser, digamos, criticadas y ser observadas por sus decisiones, asumiendo además que son, si llegan a ser ministras, pues ministras en las mismas condiciones que sus padres. Faltaba más. Pero deben de estar. Yo creo que eso es importantísimo y por lo mismo ahora que una ministra de la Corte va a dejar el Pleno, a mí me gustaría, así lo he escrito, así me he pronunciado, que entraran 2 ministras, pero vuelvo a decirlo, no por ser mujeres, sino por ser juristas destacadas a la Suprema Corte de Justicia, para que al menos haya 3 de 11 ministras en este momento. Entonces, ese me parece que es otra variable importante. Una última pregunta, doctor. ¿Por qué el ciudadano se debería de interesar en este tipo de debates? ¿No es un debate de políticos solamente? ¿No es un debate de académicos solamente? Yo creo que la apropiación por parte de la ciudadanía del tema judicial es una condición necesaria para lograr apuntalar eso que llamamos Estado de Derecho y una cultura de la constitucionalidad que tanta falta nos hace en México. Yo creo que los ciudadanos deben de saber que lo que deciden los ministros puede tener repercusiones en su vida cotidiana, que las decisiones de los ministros son importantes para fijar criterios que van a tener que ver con la patria potestad de sus hijos en un caso de divorcio, que van a tener que ver con las indemnizaciones económicas en caso de una negligencia médica, que van a tener que ver con decisiones que van a orientar la política educativa de sus hijos en la escuela. Es decir, las decisiones de los ministros permean a todos los jueces del país y terminan repercutiendo en ámbitos muy sentidos para la vida, como tienen que ver sus relaciones laborales, sus relaciones familiares, sus relaciones patrimoniales, en fin, una amplia gama. Por ejemplo, los ministros determinan si una mujer puede o no legalmente interrumpir un embarazo, determinan si 2 personas pueden contraer matrimonio sin importar sus orientaciones o preferencias sexuales. Es decir, las decisiones de la Corte tienen una repercusión en nuestra vida cotidiana y por lo mismo exigir que el perfil de los ministros sea el que requiere un Estado constitucional, de independencia política, sin militancia partidista, de independencia a los grandes intereses económicos y de un verdadero compromiso con la Constitución y sobre todo con los derechos humanos, es una exigencia ciudadana sin la cual, Miguel, no vamos a lograr consolidar un Estado constitucional y democrático en el país. Magnífico. Pues muchísimas gracias, al contrario, Miguel. Doctor Pedro Salazar Ugarte. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Pues como pueden ver, la Corte es de todo.
La Suprema Corte de México no es de los políticos, no es de los partidos, no es del presidente y el Senado. Es una corte que aspira a servir a la nación, a la república y a la democracia constitucional que, como con tanto tino lo ha dicho el doctor Pedro Salazar, es una democracia constitucional que a todos nos corresponde robustecer y respecto a la cual tenemos que aportar cada uno en nuestra medida, cada uno en nuestra capacidad. Los espero en una nueva cápsula del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.